no tener música, pero vamos a arrancar directamente con la clase. Les iba a comentar lo siguiente, vamos a ver hoy a Miguel Ángel de manera directa en su faceta de escultor, porque los tres, los tres estoy hablando porque los tres genios son Leonardo, Rafael y Miguel Ángel, pero a Leonardo nosotros ya lo vimos. Y eso les voy a agregar, es las que confirmen que van a ir a ver la muestra, les voy a mandar, ya los he separado, los tres links de las tres clases grabadas que tenemos cuando hablamos de Leonardo. Entonces, si tienen ganas de verlo primero, para repasar un poquito y entender mejor la muestra, por ahí les viene bien. Yo se lo envío, ustedes hagan lo que quieran. Miguel Ángel, tanto como Rafael, han sido escultores, pintores y arquitectos, digamos, esa multiplicidad que tenía el Renacimiento con esta clase de personas tan talentosas que eran. Y nosotros vamos a ver hoy la faceta de escultor de Miguel Ángel, y la siguiente vez que nos juntemos vamos a ver ya la parte de pintura y un poco ya la de arquitectura, que es bastante menos. Yo he preparado, voy a compartir la pantalla, yo he preparado además, déjenme que me tengo que volver a poner, les he preparado además, díganme chicas si están viendo bien. Sí se ve, sí se ve. También. Bueno. Les he preparado además un pequeño introducción, una pequeña introducción, tipo repaso de lo que vimos en el contexto de lo que es el Renacimiento. Si ustedes tienen ganas de que lo veamos, o sea, porque, a ver, se va a hacer largo, pero digamos, me parece que para las que no han estado el año pasado, les vendría bien que veamos esta parte. Por esa razón lo he puesto así. Así que si no tienen este inconveniente, vamos a arrancar, en vez de arrancar directo con Miguel Ángel, vamos a arrancar con, primero hacemos este repasito. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Déjenme que le vuelva a... Ahí está. Bueno, ahí está. Estamos viendo, ¿no? ¿Seguro? Sí. 2023, estamos con esto que se llama Renacimiento, ya sabemos en qué parte está ubicada, desde el 1453 al 1600, donde el movimiento que va a seguir es el barroco. Todos los nombres del periodo de la historia del arte han sido colocados a posteriori de los sucesos, ¿no? El Renacimiento lo hemos estudiado dividido porque está muy bien marcada la diferencia de avance, de paso de la Edad Media al Renacimiento al principio, y el avance después del Renacimiento, y después se sigue avanzando con el manierismo para entrar al barroco. Entonces se lo denomina una etapa como 480, la de 1400, ¿no es cierto?, hasta llegar al 1500. El 500 es un periodo muy cortito, es de cuarto siglo, es de 27 años nada más, hasta el saco de Roma, que sucedió en 1527. Y además también, como el Renacimiento es un movimiento que se expandió a toda Europa, se estudian los flamencos y los venecianos, la escuela de los venecianos, que tienen algunas diferencias estilísticas, ¿no? Entonces, ya este es el periodo importantísimo también por eso, porque ha tenido mucha expansión y porque ha tenido características propias, depende del lugar donde se haya ido dando. Decimos nada más que eso, o sea que se llama periodización a todo este Renacimiento, con el 480, el 500 o Alto Renacimiento, y el manierismo, que es una etapa muy corta también del final del 1500, justamente antes del barroco. El manierismo tiene más características a veces de barroco que de Renacimiento, ¿no? Esto lo marco, ¿por qué? Porque ustedes a veces van a un museo y dice la tarjeta, digamos, de algún cuadro, de alguna escultura, el periodo del 480, no dice Renacimiento, dice el periodo del 500, entonces es un poco como para que también estén ubicadas. 480 es todo lo que va de 1400 hasta 1500, 500 se llama hasta el 1527, exactamente, que fue el saco de Roma, y el manierismo a partir de esa etapa en adelante, hasta el 1600. ¿Qué contexto histórico tenemos? La caída de Constantinopla, o sea, el Imperio Bizantino, que fue en 1453, es el que marca este gran, fue algo
tremendo, y por eso se marca como el cambio, ¿no? Empezaron los cambios, porque justamente los artistas y los sabios, los pensadores, los filósofos, emigraron del imperio bizantino y van a parar primero a Rávena, después a Florencia, a distintas ciudades italianas, y se van a concentrar y va a haber mucha importancia en ese aspecto. Estos pensadores y científicos que huían de Constantinopla también tiene que ver con que los turcos cerraron el Mediterráneo de la parte de Oriente y buscando una alternativa marítima, se llega con la famosa expedición que los reyes católicos le encomiendan a Cristóbal Colón. En 1492 se va a descubrir el continente americano, que también va a transformar el mundo de una manera impresionante. Este es el señor Cristóbal Colón, muerto en 1506, o sea, apenas iniciado el periodo del Cinquecento, y este es un retrato que hace Sebastiano del Piombo en 1519, que es un artista también del periodo del Cinquecento. Lo traemos a colación porque vamos sumando los contextos históricos generales. Estas son las carabelas con las que atravesó Colón, y va a ser un cambio importantísimo porque va a distribuir riqueza en otros estados, como es España, por ejemplo, Portugal, Holanda, Inglaterra. O sea, todos los países van a terminar involucrados en esta conquista de este continente con la grandes cantidades de riqueza que tenía y de cambios en la alimentación, en la comida, en todo. El fortalecimiento del Estado, sobre todo, se transforma en monarquía. Hay un auge también de la burguesía urbana. Las ciudades italianas, sobre todo, van a ser ciudades repúblicas, sobre todo la veneciana. Acuérdense que Italia son toda la composición de principados, marquesados, ciudades-estado, es decir, no es una nación como la que conocemos hoy. Se amplió precisamente este mundo conocido, y la Edad Media, ¿no es cierto?, que tenía los señores feudales y los príncipes con poder, ahora en el Renacimiento se traslada a la sociedad civil por un lado y a la monarquía por otro lado. Empiezan los grandes inventos, el desarrollo, digamos, de todas estas repúblicas, de los estados italianos, sobre todo, que va a ser donde se va a iniciar este cambio tan fuerte a nivel artístico del Renacimiento. Marca que empezaron a desarrollar una economía organizada, las relaciones mercantiles que empiezan a tener, desarrollan la banca. Uno de los grandes banqueros han sido los grandes señores, estos propietarios digamos, de estas ciudades, y finalmente los mecenas de los artistas, por ejemplo, los Medici en este caso. Los Sforza también, o sea, se dedicaron precisamente al trabajo del dinero. Eso generó una modernidad económica, una estructura social que cambió de una manera muy vertiginosa. Este mapita, ¿no es cierto?, donde ya se incorpora el nuevo continente, marca la relación precisamente de esta ruta triangular. La ruta triangular fue la ruta atlántica desde el siglo XVI, que es el que nosotros estamos viendo ahora, hasta el siglo XVIII. Avalorios, esclavos, materiales preciosos, madera, tinte, café, cacao, productos de la colonia en general, era todo lo que se intercambiaba. En el siglo XVI tuvo el control español y portugués. En el siglo XVII el control fue de los holandeses, y en el siglo XVIII el control de los ingleses. Fue la ruta más rentable de todas de la historia, ¿no? Es decir, esta triangulación, donde salían de Europa, iban al África por el tema de los esclavos, las piedras preciosas, las minas, el oro, pasaban por toda esta línea, digamos, norte de Brasil, Caribe y de Norteamérica, y bueno, nosotros sabemos por nuestra historia que a su vez también tuvimos desprendimientos y tuvimos que ver con esa ruta, ¿no? Eso, ¿qué sucede? Repercute en este cambio de poder, ¿no?, en la burguesía, que a su vez también va a ser generadora de arte, ¿sí?, porque va a ser la que va a encargar arte, sobre todo, por ejemplo, en el norte europeo, esa economía que se transforma tanto, que va a generar otra sociedad, otra potencia, digamos, va a ser la que va a potenciar también el arte. La ciencia también hay un enorme desarrollo con Copérnico, primero que nada, con la teoría
del heliocentrismo. Andrés Vesalio desarrolló la anatomía, tiene unos dibujos de todos los sistemas de circulación, de todos los sistemas de óseos, de todo lo que es el desprendimiento de la piel, que son impresionantes los dibujos de Vesalio. Ambroise Paré, cirugía, sanidad. Miguel Servet descubrió la circulación, o sea, Galileo Galilei, ¿no es cierto?, que va a morir en 1642, pero de todos modos está al final de este renacimiento, digamos, en una consecuencia, ¿no? Sabemos que Galileo Galilei a su vez fue condenado por hereje. En el final de este periodo, en la misma época de Galileo, vamos a encontrar a Shakespeare, que va a trabajar con todo lo que es la literatura, y Michel de Montaigne, también a finales de 1500, que va a publicar, digamos, sus ensayos. O sea, hay un desarrollo enorme. El hombre de Vitruvio, aquí está mal escrito, es Vitruvio, este dibujo de Leonardo da Vinci, él ilustró un tratado acerca de las proporciones ideales del cuerpo humano, y esta imagen se transformó prácticamente en el ícono de lo que es el hombre renacentista, este cambio tan importante del hombre renacentista. Lo ponemos nada más que así a colación. Se inventa la imprenta, que fue fundamental por Gutenberg, este señor, que va a permitir que las ideas, inclusive a posteriori los dibujos y los grabados, se va a desarrollar el grabado, es porque se va a poder imprimir todo lo que antes se hacía, acuérdense, en la Edad Media se hacía toda la copia a mano. Entonces las ideas de Erasmo de Rotterdam, de Tomás Moro, de Antonio de Nebrija, de Guillermo Boudet, grandes pensadores y transformadores de las ideas, potenciadores. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, va a trabajar con la relación del cisma de la iglesia también, o sea, todos pensadores que sus ideas se pueden imprimir, se pueden hacer llegar a más personas, y bueno, la imprenta sabemos que fue otro de los hitos científicos o inventos, digamos, importantes para esta etapa, para este cambio. Lorenzo el Magnífico, que era, digamos, el Medici que manejaba Florencia, al morir Lorenzo el Magnífico, que muere en 1492, precisamente cuando se llega al Nuevo Mundo, a pesar de que quedan sus herederos y demás, pero su muerte provoca que Florencia pierda la primacía dentro de lo que es Italia, y va a darle lugar a Roma, y Roma se va a desarrollar bajo la influencia de los papas, sobre todo de Julio y de León X, que son los papas que tienen que ver con Miguel Ángel, por eso los he marcado. El 500, o sea, el 480 estaba dominado por Florencia, el 500 está dominado por Roma, en menor medida también por Venecia, que es la República Veneciana, que se enriqueció muchísimo con el tema de estos nuevos comercios, porque es una ciudad dada al mar, ¿no es cierto? Van a triunfar los estados modernos, como dijimos, también va a haber monarquía autoritaria, como por ejemplo en Francia y en Inglaterra, y también va a desarrollarse la burguesía. Los reyes y los papas también van a ser mecenas. He aquí un mapa de cómo estaba Italia, fíjense la cantidad de diferencia. Esto es 1494, donde el reino de Nápoles está en manos de un estado, todo lo que está en naranja es Siena, Florencia y toda su influencia, los estados pontificios, ¿no?, que finalmente van a terminar nucleados en el Vaticano, Austria, Saboya, Milán, todas estas eran, por ejemplo, estos dos son ducados, esta es la república, esta es la república, este es otro ducado, Florencia era república, los estados pontificios son estados, ¿no es cierto? O sea, el reino de Nápoles es un reino. Entonces este gran país, que después va a ser Italia, en este momento está absolutamente desmembrado. Roma, la nueva capital del arte, en este 500, los papas, con todo su poder, fueron los que potenciaron a los artistas. Tenían una verdadera corte, ¿no?, ellos en todo su trabajo, y se transformaron en el centro de la cultura occidental. Hasta el día de hoy todavía lo son, y también tenían un lugar donde era una importante fuente de dinero. El poder de los papas superaba a algunos príncipes. Ellos manejaban todo su poder con banqueros y comerciantes que los apoyaban, se manejaba mucho dinero, y los protagonistas en Roma en esta etapa, fíjense, Sixto IV está en 1474, su papado duró 10 años, Alejandro VI del 92 a 1503,
Julio II hasta el 13 y León X hasta el 21. Estos dos son los que tuvieron que ver bastante con los encargos a Miguel Ángel, pero los cuatro han tenido que ver con los encargos a los grandes artistas y los grandes nombres que tenemos en toda esta etapa del Renacimiento. Ellos tuvieron mucho que ver también con el desarrollo de la potenciación del arte. A fines de 1520, ya estamos hablando cuando va terminando el Cinquecento, vamos a encontrar los grandes poderosos en toda Europa. Enrique VIII, Francisco I en Inglaterra, por supuesto, Francisco I en Francia, Manuel I en Portugal, León X en la Santa Sede, y se designa a Carlos de Habsburgo como rey de España, rey de los romanos, o sea que va a ser Carlos I de España o Carlos V de Alemania, que además tuvo un poderío extraordinario en toda Europa. ¿Qué tiene que ver eso? Que, por ejemplo, Francisco I va a tener mucha relación con la que tuvo sobre Leonardo da Vinci, ¿no? Porque se lo llevó a vivir a su corte y potenció toda su tarea. Por esa razón fue mecenas de él, y por Da Vinci y Leonardo va a morir en el castillo, donde lo había colocado Francisco I, y por esa razón las obras que Da Vinci se había llevado con él, una de ellas, la Gioconda, quedaron a manos de Francisco I y son por eso propiedad del Estado francés, ¿no es cierto? Carlos I de España y Carlos V de Alemania tenía una extensión de territorios impresionante, media Europa era de él, y además, digamos, seguía insistiendo, y fue, el papado estaba en un principio en contra, y fue a intervenir a Italia, y a partir de allí, con la invasión de sus tropas, se va a producir el saco de Roma, o el saqueo de Roma, que va a producir una estampida, digamos, de salida de Roma, va a hacer mucho daño a todas las obras de arte, y finalmente, a partir de ese hecho histórico, se va a producir el asentamiento del poder de los papas para potenciar las artísticas que ellos encargaban. Este es Carlos V o Carlos I, en un retrato hecho a posteriori en el siglo XVI. Esta es la extensión de todo su imperio, todo esto, todo lo que está en estos colores, como dice aquí, es lo que él heredó, ya sea de parte de Alemania como de parte de España, o sea que era un rey con mucho poder, y encima en la época, ¿no? Es decir, 1500, ya descubierta América, le entraba dinero en esa cantidad de expediciones impresionantes. Este es el imperio de los Austrias, precisamente en esa época, lo que está en rojo, o sea que estaba desarrollado en todo el mundo, y a partir de allí, este hecho transforma todo el mundo europeo también. El saco de Roma, como dijimos, es la invasión de las tropas alemanas y españolas de Carlos V, en esa confrontación que estaban teniendo, fue en 1527, y bueno, estaba luchando contra el papado, contra Francia, Milán, Venecia se habían unido, y se firma la paz digamos, después de producir grandes destrozos y grandes pérdidas de obras de arte. Otro hecho que encontramos en este contexto, 1505, Martín Lutero, ¿no? que estaba en la orden de San Agustín, finalmente se doctora, se va a dedicar a la docencia, y también se va a dedicar a los escritos y a sus propias reflexiones, se pone en contra de todo el manejo de las indulgencias que hacía el papado, protesta públicamente y finalmente publica sus 95 tesis en 1517, que va a provocar la división de la religión existente católica. Este retrato de él está hecho por Lucas Cranach el Viejo en 1529, pleno obra del Cinquecento. Fue acusado de herejía, fue examinado, finalmente fue condenado, pero finalmente fue absuelto, y él no se retractó de todas sus ideas y publicó sus manifiestos en cuanto a la reforma religiosa que terminó formando el luteranismo, con una serie de elementos de diferencia en cuanto a la religión que hacían potenciada por los papas, ¿no es cierto? Entonces hay un cisma importantísimo que va a generar un cambio en el arte. En Miguel Ángel se va a notar mucho. A raíz también del luteranismo va a aparecer la reforma con el calvinismo del francés Juan Calvino, que asimila la doctrina empezada a manifestarse por Lutero, digamos,
la toma, digamos, y algunas diferencias que no vienen al caso de nombrarlo, ¿no es cierto? Pero él va a generar lo que después se llamó el calvinismo. Él va a revisar y publicar finalmente la Biblia de Ginebra y es considerado uno de los autores de la Reforma Protestante. Tiene que ver, ¿por qué? Porque toda esta es la gente que va a ir a colonizar América, y por esa razón sabemos bien que tenemos una América del Norte colonizada por protestantes y una América central y del sur colonizada por católicos, que tiene muchísima diferencia en cuanto a todo, en cuanto a su urbanismo, a su conformación social, a su expresión artística, ¿no? Entonces, nada es, digamos, nada pasa para que no influencie en determinada forma el arte. También dentro de esa reforma religiosa, fíjense cómo se va escindiendo. La iglesia anglicana se va a generar como tal, la iglesia anglicana, a través de Enrique VIII, que él se va a pelear con el Papa, el Clemente VII, este, que era un Medici que le negó la autorización para separarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, y finalmente entonces él genera la iglesia, se rompe la relación con la iglesia católica, y genera la anglicana, siendo además y para siempre la cabeza de la religión y el mismo rey de Inglaterra hasta el día de hoy. En este contexto, las ciudades que se van a desarrollar ya en el 580 son Roma y Venecia. Esta es la Europa, digamos, con todos estos reinos y ducados y demás, y lo que siempre decimos es que hay un florecimiento cultural en esta etapa, hay un poder de la burguesía, se empieza a hablar de lo que es la modernidad, aquí es donde comienza, el antropocentrismo, es decir, el arte se va a dedicar a centrarse en el hombre, en Miguel Ángel lo vamos a ver clarísimo. Se va a dar como filosofía el neoplatonismo, es decir, se vuelven a las ideas clásicas de Platón, con Marsilio Ficino, por ejemplo, que va a ser uno de los que va a desarrollar el neoplatonismo. La cultura se desacraliza con tanto movimiento que tienen estas escisiones de la religión, empieza también ese poder burgués, empieza a presionar para que no estar tanto dependiendo de lo que es la iglesia. Se da la figura del mecenazgo, que es que los artistas son promovidos por sus clientes, les ponen dinero, los fomentan y demás, y además esto empieza a hablar de que ese cliente tiene prestigio y poder, pero al artista también se lo empieza a reconocer con la firma, con la figura de su propio nombre, y sobre todo los más importantes como son Leonardo y Miguel Ángel y Rafael. Entonces, los cambios, como estamos viendo, son grandísimos, son de todo tipo, son sociales, son económicos, son territoriales y son artísticos también. La arquitectura empieza a buscar el orden, ¿no? Esta cuestión de volver a lo clásico, descubren lo grecolatino y quieren tratar de volver a aplicarlo, el orden y el equilibrio, la armonía, la geometrización, y empiezan a aparecer los tratados de arquitectura. La pintura fomenta la línea, el dibujo, la perspectiva, es un gran desarrollo que se va a dar en esa época a través de Brunelleschi, y la perspectiva monofocal, que tiene que ver con que el hombre es el centro de todo, y ese modo de mirar va a supervivir hasta el siglo XX, hasta las vanguardias del siglo XX. La composición suele ser siempre triangular o piramidal, esa es la forma de identificarlo, y la luz es muy envolvente, es muy característica, sobre todo, por ejemplo, la luz que van a trabajar los venecianos es bastante más cálida y colorida que la de los otros lugares de Italia. Hay una representación naturalista del cuerpo, y como buenos tomadores de la herencia grecolatina buscan el ideal de belleza, ¿no? Entonces aplican los cánones, aparecen los cánones de los mismos griegos, aparece el desarrollo del retrato, del autorretrato, y se trabaja muchísimo con los murales, por ejemplo, en relación a la arquitectura. Los escenarios que le da la arquitectura vuelven a aparecer con una muralística que Rafael, por ejemplo, desarrolló muchísimo. La escultura trae el canon clásico, esta es una de las esculturas que vamos a ver hoy, que es el David de Miguel Ángel. El contraposto, que es esa torsión de la cadera, el apoyo en una sola pierna, la vuelven a utilizar, y los cánones clásicos. Se desarrolla mucho la representación de la figura humana, la búsqueda, como dijimos, del ideal,
Leonardo fue un gran estudioso y Miguel Ángel también, la anatomía, aparece el desnudo femenino y también, sobre todo con Botticelli en el inicio, y también el desnudo masculino que va a desarrollar de una gran manera Miguel Ángel. Bueno, esto de las etapas ya lo vimos, y nosotros teníamos una listita de artistas el año pasado, que lo volvemos a tener. Andrea Verrocchio, Ghirlandaio y Perugino son artistas del 480. Tanto Verrocchio como Ghirlandaio son además maestros, tienen talleres de aprendizaje. En el de Verrocchio va a estar trabajando Leonardo da Vinci, y en el de Ghirlandaio va a aprender, va a ser el primer lugar donde va a ir a aprender Miguel Ángel. En una segunda etapa, ya del 580, lo encontramos a Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Leonardo, como vemos, es el nacido primero en 1452, va a morir en 1519. Miguel Ángel nace en el 75, o sea, 25 casi años después, y va a morir en 1564. Fue muy longevo Miguel Ángel, por esa razón también tuvo la oportunidad de hacer mucha obra, y Rafael, que va a morir joven, nacido también en el 480, 1483, va a morir en 1520, casi a la misma altura de Leonardo, pero porque murió joven. Giorgione, Tiziano, Veronese y Tintoretto son parte también entre el 480 y el 580, a medida que transcurre el tiempo, de la escuela veneciana. Grandes, enormes artistas. Y en orden en el sentido de que Giorgione es un innovador total, Tiziano es un experto digamos, en el desarrollo del color, de la figura, de toda la temática. Veronese también, el color lo desarrolla magnífico, y Tintoretto. Entonces, grandes nombres, o sea, el Renacimiento nos dio nombres realmente que no se pueden dejar de lado, no podemos elegir a veces, ¿no? O sea, pero bueno, como decimos siempre, el trío es el que un poco, puede que haya obras de otros artistas que nos gusten más, pero este trío, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, son los que, digamos, son una especie del emblema de lo que es el Renacimiento artístico. Se desarrolla, como dijimos, en Italia en el siglo XVI, y va a culminar con el manierismo. La temática es completa, es religiosa, mitológica, histórica y el retrato. Se usa el paisaje, se conmemoran batallas, hay la figura de María, de las santas, hay nuevos temas religiosos. Hay un cambio en los temas también, no es exclusivamente la temática religiosa lo que se desarrolla como en el medioevo, hay más naturalismo, hay el escorzo, que es, al haber perspectiva, que es el trabajo que hacen sobre los cuerpos perspectivados, ¿no? La deformación de los cuerpos, que a veces es para dar sensación de profundidad y a veces da resultados magníficos. El hombre y la figura humana son el centro de estas obras. Surge el sfumato o esfumado, es una técnica desarrollada por Leonardo espectacular, donde el trabajo del modelado se va a dar sin límite de línea en los cuerpos o en las figuras, y con un claro oscuro de luces y sombras que él sobre todo Leonardo, era un experto. Es una modulación suave para darle menos dureza más naturalismo precisamente a las figuras. Los personajes son sencillos, los esquemas geométricos también. Hay mucha importancia al dibujo en cuanto al color, no tanto en los venecianos, pero en general. Y hay mucha sensación de volumen en el paisaje. Se empieza a aparecer lo que es la perspectiva aérea, que digamos en algunos casos trabajan mucho con la neblina o con el crepúsculo en el paisaje, ¿no? Entonces, toda esa necesidad de trabajar con la luz, con todo el trabajo de la luz y la sombra. Las escuelas fueron la de Florencia, la de Roma y la de Venecia, con sus distintos artistas cada uno, que los tienen aquí. No los vamos a nombrar porque nosotros estamos repasando. Y las tendencias, digamos, tienen que ver con el clasicismo, que es el descubrir lo grecorromano, ¿no es cierto? Porque se hicieron muchas excavaciones en Roma, se encontraron esculturas y demás, entonces hubo toda una tendencia al clasicismo llamado todo lo que tiene que ver con lo que encontraron de lo griego y lo romano. El manierismo es otra de las tendencias, que es aquella forma de
viene de esto, de la interpretación de cada artista, que se le llamó la maniera en italiano, y que tiene que ver con el carácter de cada artista y la impresión que le daba a sus propias obras, sobre todo el que es muy manierista es Miguel Ángel. Y la contrarreforma, que es todo lo que produjo esta escisión de la religión de Lutero, y después se dio la contrarreforma en cuanto a la posibilidad de volver atrás de parte de los papas, también va a traer este contenido religioso, va a traer otro tipo de obras y va a generar otro tipo de obras que tienen que ver con cada uno de los artistas. La arquitectura también va a ser diferente en función de cada etapa, y va a aparecer el urbanismo, porque las ciudades crecen, tienen dinero, son potenciadas, empiezan a aparecer las ciudades desarrolladas en Holanda, en Bélgica, en España, en Inglaterra, en Francia, entonces, aparte de Italia, ¿no es cierto? Entonces hay tanto desarrollo, y además desarrollo en América, y van a trasladar, digamos, tienen que resolver los problemas de vivienda, de organización del espacio, empiezan a aparecer los espacios verdes, y en el barroco sobre todo se va a notar mucho, en el periodo posterior va a ser eclosión, pero aquí empiezan los primeros pasos de todo este pensamiento de organizar las ciudades. Esta arquitectura en el 580 va a tener en Roma el foco artístico impresionante, por el mecenazgo del papado, que todavía hoy son todos los lugares que se generaron en esa época, son los que se van todavía a ver en Roma como los grandes logros, empezando por San Pedro, ¿no es cierto?, en Roma, que va a ser decididamente la que quisieron desarrollar en aquella época. Nombres de estos arquitectos: Donato Bramante, Miguel Ángel como tal, y Andrea Palladio, que desarrolló sus villas, que hasta el día de hoy todavía siguen influenciando. Aquí vemos a San Pedro con todo lo que tuvo que ver con el desarrollo de la fachada, el edificio, todo lo que es alrededor, la cúpula, que tiene que ver con Miguel Ángel, y todo lo que es la plaza externa, que es barroca, es a posterior. Entonces, algunos nombres de los 480: Fra Angelico, Paolo Uccello, Filippo Lippi, Masaccio, grandes nombres de estas primeras etapas de 1400, de mitad de 1400 en adelante. Andrea Verrocchio y Ghirlandaio, como dijimos, los dos grandes artistas, pero al mismo tiempo potenciadores de otros nombres que en sus talleres, ¿no? Ellos tenían talleres de enseñanza. En este caso Ghirlandaio y Miguel Ángel, en este caso Verrocchio, Botticelli, Leonardo y algunos otros. En la escultura se destacó Donatello, esta es una escultura de él, pero bueno, él desarrolló un formato de escultura que también va a cambiar lo que va a venir a posteriori, que también tiene que ver con la escultura negra. Los de la segunda generación del 480, Andrea del Castaño, Andrea Mantegna, que va a trabajar mucho la perspectiva, el escorzo y el color, Sandro Botticelli, con su manera súper especial de trabajar, es totalmente diferente, es muy personal Sandro Botticelli, va a desarrollar la línea, va a desarrollar la mitología sobre todo, Piero de la Francesca, el Perugino, y Luca Signore. El Perugino va a ser también un antecesor o un maestro de Rafael Sanzio. Todos estos artistas desarrollaron la muralística en el edificio, desarrollaron pintura mitológica, pintura religiosa, pintura histórica, desarrollaron la pintura de caballete, grandes nombres, todos nucleados al mismo tiempo. Acá lo tenemos en todo un contexto, con sus fechas, y al norte lo vamos a encontrar, como dijimos, a Jerónimo Bosch, llamado el Bosco, y a grandes artistas flamencos. La escuela de Florencia, y les van a quedar, están hechas son por el área de influencia, los distintos artistas: Andrea del Sarto, Bronzino, Parmigianino. Y la escuela de Roma va a encontrarnos a Miguel Ángel y Rafael, porque van a trabajar, ellos específicamente van a trabajar en Florencia y en Roma, Giulio Romano, Federico Barrocci, bueno, todos nombres. En la veneciana, toda la familia Bellini, Andrea Mantegna, que era el yerno de mi padre, Giorgione, como dijimos, Tiziano, Tintoretto y el Veronese. Por eso, cuando ya empezamos a sumar, vamos a encontrar, ya tenemos más de 25 nombres, todos importantes, todos talentosísimos. Entonces, bueno, vemos que el Renacimiento tiene un poder artístico
que por esa razón es tan famoso. Aquí tenemos nuestros tres sujetos, vamos, creo que ya vamos, bueno, Ujú. me estaba olvidando de Alberto Durero, en este caso, que también está en Alemania y tiene que ver con este desarrollo de, fíjense la fecha, él es pleno 480 y 580, con todos, él visitó Italia también y se interiorizó mucho en todo lo que se estaba haciendo, lo nuevo que se estaba haciendo en Italia, y el greco, Domenico Stertopoulos, que ya lo vamos a encontrar a fines, ¿no? De a mitad, digamos, del 580, del 1500, y va a pasar un poquito al 1600 con su particularísima manera de pintar, que era también muy personal. Nombres, ¿no es cierto? Nada más que eso. Bueno, acá tienen les dejo un poquito de algunas obras, de, por ejemplo, Andrea Mantegna, de Sandro Botticelli, que bueno, es el más, yo creo que es uno de los más conocidos, ¿no? Por su Venus, por su obra de la primavera, ¿no? Ghirlandaio, que desarrolló la retratística de mujeres, Leonardo da Vinci, también con sus mujeres tan especiales, que lo hemos visto, la Gioconda es una de las obras más famosas del mundo, y sus otras, ¿no? Sus otras mujeres, esta sobre todo la Dama de la Armiña. Y Miguel Ángel con el desarrollo de sus imágenes también de sibilas y de mujeres que él va a utilizar en la retratística de los murales, también muy personal, que es lo que vamos a desarrollar. Tiziano con la escuela veneciana, que también a partir de la Venus de Urbino, que la primera que desarrolla la Venus en este mismo contexto es Giorgione, él va a generar un gran impacto en todo lo que es el arte posterior, hasta inclusive del siglo XVIII. Bueno, y finalmente Rafael Sanzio, con una manera muy particular de trabajar esta retratística de la mujer, que también digamos, se los dejo para que ustedes vean la comparativa de cómo era la retratística de cada de los distintos artistas. Andrea del Sarto, que trabajaba mucho el color también. Bueno, entonces, con esta breve introducción, ¿no? No tan breve, pero bueno, con esta introducción que he tratado de que le contextualice un poquito, que pensemos realmente qué cantidad de cosas que le pasó a esta gente en tan pocos años, ¿no? Es decir, entre 1450 y 1490, en 40 años, el que vivió en esa época, o al 1500, digo, en esos 50 años realmente cambió el mundo, literalmente, cambió el mundo de una manera extraordinaria. Entonces el arte no puede estar afuera de ese impacto, ¿no? De tanto cambio, tanto por los descubrimientos, el desarrollo de la ciencia, la mejoría de la forma de vida, el cambio social, pero también por los cambios políticos, los cambios de poder, los cambios en la composición de la sociedad en sí, ¿no? Entonces, debe haber sido realmente, creo que debe haber sido uno de los periodos más intenso. Si uno lo mira específicamente, es un periodo muy intenso en cuanto a eso, a la modificación. Y los artistas, obviamente, son los canales por los cuales se van viendo ese desarrollo. Así que vamos a empezar con el segundo de los grandes, ¿no? Que hemos visto, Leonardo. Ahora vamos a verlo a Michelangelo Buonarroti. Él fue todo eso, escultor, pintor, arquitecto y poeta, porque escribía muchísimo Miguel Ángel, y escribía sobre sus obras, y además escribía también poesía. Nacido en Caprese el 6 de marzo, o sea que ayer fue aniversario, de 1475, fíjense, ya está, digamos, en el intermedio, todavía no se ha descubierto América, todavía no está Colón, le faltan 85, le faltan 15 años todavía a Colón para hacer su viaje, un poquito más, pero ya ha habido un cambio importante en cuanto a que cayó Bizancio. Iba a morir en Roma en 1564, o sea, tuvo por suerte una larga vida y muy prolífica. Miguel Ángel trabajó hasta 6 días antes de morir, estaba esculpiendo, aun cuando tenía artritis en las manos debido al uso del martillo y del cincel, ¿no? Pobre. Comenzó a los 12 años en este taller que dijimos de Ghirlandaio, de la familia Ghirlandaio, que bueno, pasaban por allí todos los chicos para ir a aprender. Él tenía 12 años. Y su vida artística la desarrolló entre Florencia y Roma. Tuvo un breve periodo en Bolonia, pero fueron los dos lugares, justamente los dos lugares de desarrollo mayor. Primero estuvo en Florencia y cuando cae Lorenzo de Medici va a trasladarse. Se lo reconoce como la gran figura del Renacimiento. Aquí tenemos un retrato hecho por Marcello Venusti,
y se lo conoce también por las dos obras más conocidas, si se quiere, el David, ¿sí? La escultura y la bóveda de la Capilla Sixtina, que aquí tenemos la imagen súper recontra conocida, que es la creación de Adán, ¿no? Hay millones de tratados y de escritos acerca de esta escena, que es uno de los frescos de la Capilla Sixtina. Y aquí ya vemos cómo Miguel Ángel se destaca por este tratamiento no solo del desnudo, sino de la volumetría del cuerpo humano, ¿no? Que él lo va a desarrollar de una manera extraordinaria. Pintura hoy todavía no vamos a ver, vamos a hacer la introducción biográfica y vamos a ver la escultura. Alcanzó su gloria para los papas de Roma, precisamente los frescos de la Capilla Sixtina fueron el encargo que a él, además hemos visto un montón de películas y documentales de cómo le costó, demoró muchos años en el desarrollo de todo ese trabajo que tuvo que hacer acostado, de cara al techo, en una forma muy incómoda, en un esfuerzo físico importantísimo. Y él además va a reflejar la crisis, ¿no?, de esa época, que estaba entre la guerra de la religión y la contrarreforma. Es decir, que él de toda esta introducción que hemos hecho, él estaba inmerso porque estaba sucediendo mientras él estaba además trabajando para los papas, ¿no? Se lo conoce directamente como Miguel Ángel, es de los casos en los que queda el nombre, ¿no? Ya, o sea, hablamos de Miguel Ángel y no pensamos, lo primero que pensamos es en él, ¿no? Como artista. Arquitecto, escultor, pintor y poeta, como dijimos, y fue el primer artista occidental al que, mientras duró su vida, se le publicaron 2 biografías, es un caso que fue el primero, ¿no? Inédito. Una de las biografías es la de Giorgio Vasari, habíamos hablado mucho el año pasado. Giorgio Vasari era, además de un pintor y arquitecto, escritor de lo que se llamó las vidas, ¿no? Las vidas de los artistas, y gracias a Vasari, con todo ese desarrollo que hizo de la minuciosidad con la que hablaba, de las anécdotas que contaba de ciertos artistas, se pudo conocer muchos detalles a posteriori de obras y de la vida de artistas. El libro era La vite de più eccellenti pittori, scultori e architettori de Giorgio Vasari. En 1550 fue publicado y él en ese momento fue el único artista vivo incluido, ¿no? Y después se publicó en el 53 La vita de Michelangelo Buonarroti, que digamos, bueno, realmente, ¿no?, estando vivo y estando desarrollando su obra, que haya 2 biografías ya en ese momento es algo importantísimo. Fue apodado el Divino. Esta es otra de las imágenes que hay de él, de su cara. Pertenece a la generación posterior a la de Leonardo, es el más completo, porque desarrolló con el mismo afán lo escultórico, lo pictórico y lo arquitectónico. Si tenemos que elegir, por ahí no sabemos con cuál nos quedamos. Cada vez que estudiamos alguna obra de distinto estilo, nos parece extraordinaria, ¿no? La obra cumbre que gesta de los frescos de la Capilla Sixtina. La bóveda primero, 20 años después desarrolló el panel del fondo, que es el del piso final, que hace pocos años fue restaurado totalmente. Las diferencias de estilo en esos 20 años que pasaron, desde 1508 a 1533, nos marcan además cómo él cambió su estilística de lo que fue el Alto Renacimiento al manierismo, porque después, cuando veamos la pintura de la clase que viene, vamos a ver que en el juicio final él va a exagerar los movimientos, la torsión, está más cerca del barroquismo, ¿no?, que lo que tiene que ver con el manierismo. La influencia para todo lo que vino después es inmensa, tanto en la escultura, en la pintura, las poses, los escorzos, el ilusionismo en la arquitectura, el dinamismo de las obras, ¿no? Es decir, es un privilegio. Era hijo de Ludovico Buonarroti, que era oficial florentino que estaba al servicio de la familia Medici, y bueno, apenas pudo, lo metió en el taller de Domenico Ghirlandaio, el padre, porque le dio dotes, ¿no? 2 años más tarde, él estuvo trabajando en el Jardín de San Marcos, que, no sé si se acuerdan, era un jardín que promovió Lorenzo de Medici, donde plantó allí toda la estatuaria que se iba recolectando
de las excavaciones romanas, griegas, y para que los pintores pudieran ir, los escultores pudieran ir y copiar y aprender y estar allí. Era como una especie de gran jardín que finalmente después desapareció. Ahí quedó una plaquita, nada más lo vimos el año pasado. Pero fue un gran desarrollo porque ellos podían ir y Miguel Ángel iba ahí a estudiar las esculturas. Este es Domenico Ghirlandaio, llamado Domenico di Tommaso Ligordi, o Currari, que fue digamos, el mentor. Les puse una obra de él, el cenáculo, la última cena en la iglesia de Ognissanti, que es esta última cena. Miren, este fue un tema muy trabajado en esta época también. No solamente la última cena de Leonardo, sino que cada artista tenía su última cena, y en este caso puse la de Ghirlandaio, a donde Abreu durante 6 años estudió Miguel Ángel con él. Miguel Ángel conoció a los Medici más jóvenes, y conoció a los que después iban a ser León X y Clemente VII, los papas, por esa razón los llamaban. Conoció a Marsilio Ficino, filósofo, a Angelo Poliziano, poeta. A los 16 años ya tenía esculturas por encargo de relieve, el combate de los lapitas y centauros y la Virgen de la Escalera, que ahora la desarrollamos. Su mecenas era Lorenzo el Magnífico, que murió en el 92, y por lo tanto a los 2 años Miguel Ángel se tuvo que ir de Florencia. Aquí hay un cuadro que presenta, Miguel Ángel le está presentando el diseño de San Lorenzo al Papa León X, es decir, esas eran las relaciones que él tenía y los encargos que él recibía, ¿no? Porque, bueno, como dijimos, fue parte del mecenazgo de Lorenzo de Medici, y eso ya es mucho. Toda esta imagen, todo este lugar, toda esta figura marcan toda esta parte de la infancia y juventud de Miguel Ángel. Se va a Bolonia, apenas muerto Lorenzo, porque bueno, por supuesto cuando muere Lorenzo de Medici aparece todo un cisma, ¿no?, dentro de lo que es el poderío, y aparece también la figura de Savonarola, y al principio Miguel Ángel la vivió Savonarola, pero posteriormente se exilió, entonces se fue a Bolonia, estuvo 1 año allí, esculpió allí el arca de Santo Domingo, ahora lo vamos a ver. Después se vuelve a Roma porque allí estaban descubriendo toda la escultura, estaban descubriendo todas estas grandes obras que tenía Roma, y él se copó con eso, digamos. Aquí vemos algo que va a desarrollar el después, la plaza del Campidoglio, donde se emplazó después la escultura de Marco Aurelio. Aquí lo vemos mostrando los planos a Julio II para San Pedro en Roma. Este es un cuadro de Vernet, de Émile Jean Horace Vernet, del año 1827. Por supuesto, esto está fantasiado de estos cuadros históricos, pero bueno, aquí vemos cómo él desarrollaba sus encargos. Desarrolló Bacco, su primera escultura a gran escala, y la Piedad del Vaticano, cuando tenía 23-24 años. Esculpió también otra Pietà y una serie de Piedad que las vemos ahora, y finalmente la escultura del David en 1501-1504. Este es el Bacco, aquí vemos el David. O sea, y aquí está la Piedad, la primera Piedad del Vaticano. Al margen de su trabajo como escultor, él también igualmente trabajó como pintor. Se le encomendó un fresco para el Palazzo Vecchio, la batalla de Cassino, que estaba al frente del que encargaron a Da Vinci. Ninguno de las dos obras, esta es una copia que hizo Rubens de la obra de Leonardo, y esta es una copia del dibujo de Miguel Ángel, que está en Norfolk, en el Reino Unido, pero donde vemos, fíjense la diferencia de el trabajo, esta es copia, ¿no? Pero el trabajo ya del desarrollo de los cuerpos desnudos, que va a ser una tónica de Miguel Ángel permanente, con este desarrollo tan fuerte, el movimiento, el dinamismo, estas torsiones, ¿no? 1505 lo llama a Roma el Papa Julio II, le realiza el encargo de la decoración de los frescos de la Capilla Sixtina, ya lo dijimos, y bueno, con todo el trabajo que tuvo que hacer físicamente tan esforzado, va a trabajar con las escenas ya netamente del libro de Génesis. Entre estas tenemos, por ejemplo, las sibilas, ¿no?, que va a desarrollar estos cuerpos tan logrados, y además el Papa Julio le encargó que le realice su tumba. Para ello,
generó todo un monumento, ¿no?, escultórico que tenía 40 figuras, y fue mucho tiempo en las canteras del Carrara. Dicen que él se paseaba por las canteras, inclusive en algunos casos se ponía a esculpir ahí mismo, tomaba un bloque y esculpía dentro de la cantera, eh, para ver cómo le resultaba el material, ¿no? Finalmente también allí, dentro de ese proceso, hizo su famosa escultura el Moisés. Les estoy dando esta introducción que lo vamos a ver ahora todo desarrollado. Este es el mausoleo de Julio II, que terminó en San Pedro en Vincoli, y esta es la estatua del Moisés. Como arquitecto, recién en el año 1519 empieza a recibir encargos: la fachada de la iglesia de San Lorenzo, la biblioteca laurenciana en la misma iglesia, y el encargo de la tumba de los dos Medici, de Lorenzo y de Giuliano. Esta es la escalera laurenciana, después lo vamos a ver. Esta es la biblioteca laurenciana, está ahí adentro. Y en 1536 termina el fresco, empieza el fresco del juicio final para la Sixtina, lo va a terminar en 1541, después va a hacer el trabajo de la Plaza del Capitolio, como vimos recién. Todo ese ordenamiento y su parte de urbanismo, renovó toda la zona, y aquí vemos el trabajo que hace para el techo de la Capilla Sixtina, tan extraordinario. La obra cumbre va a ser, como arquitecto, la Basílica de San Pedro. Había sido iniciada por Bramante, por Sangallo, por Rafael también trabajó, y finalmente a él le van a encargar la terminación de esta parte, que es la gran, enorme cúpula y tan característica, ¿no? Que se trabajó sobre eso. Siguió el mismo esquema que tenía Bramante, presentó nuevos planos, hizo nuevos trabajos, pero finalmente va a desarrollar él toda la cúpula. Michelangelo va a morir en Roma el 18 de febrero de 1564, a pocos meses de cumplir los 89, con 88 años. Tenía artritis en las manos, pero trabajó hasta 6 días antes de su muerte, haciendo una de las Piedad, ahí la tenemos, y tenía lo que se llamó osteoartritis crónica, porque se le ha estudiado todo en la vida de Miguel Ángel. Tenía protuberancias en las manos, pobre, y bueno, debe haber sido tremendamente doloroso, ¿no? Murió consumido por una fiebre lenta, según escribió Giorgio Vasari, en una residencia que tenía en Machel de Corby, que era una zona muy insalubre. Desapareció en 1902 en la zona donde se construyó el altar de la patria, el monumento a Víctor Manuel. Allí estaba esta residencia de Miguel Ángel, tiene una plaquita que recuerda el sitio. Entonces la evolución de su obra escultórica, que es lo que desarrollamos, va por el lado del clasicismo primero, en su primera juventud. En su madurez tiene una cierta transición, y en su vejez se va a volver bastante manierista, con el desarrollo de dinamismo, de torsiones, de movimientos y demás. Las 9 obras más emblemáticas que vamos a empezar a desarrollar. Bueno, las empezamos por esta, que es, digamos, la que va a desarrollar en 1490-92, justo cuando van a descubrir a América. Él está haciendo esto. Es una obra chiquita, de 55 por 40, es mármol, es un bajo relieve, es decir, no tiene cuerpo, no es de bulto redondo, es un bajo relieve, o sea, un poco salido de la línea del plomo de la visión. Es la Madonna de la Escalera. Él no tenía 17 años cuando termina esta obra. Estaba, como dijimos, estudiando en los jardines que tenía Lorenzo de Medici en este patio de esculturas, y es la Virgen sentada sosteniendo y cubriendo al niño que está dormido. En segundo plano se pueden ver, ¿no es cierto?, los niños aquí que están jugando. Se ve la escalera, por eso es la Madonna de la Escalera, como que ella está sentada en uno de los escalones, están los escalones allí, y los niños allí, fíjense qué movimiento que tienen, ¿no? O sea, el niño está dormido, pero aquí están los otros jugando. Hay una gran cuestión que ver, que tiene que ver con la antigüedad clásica. Se nota mucho, ¿no? Este perfil, parece una dama romana, la Virgen aquí. Bueno, consideremos que tiene 16 años, ¿no es cierto? Y aquí la aplica el concepto de ataraxia, ¿no?, que tiene que ver con lo filosófico, con la filosofía epicúrea, porque no hay inquietud de espíritu. De todos modos, la Virgen aquí tiene una actitud en esta etapa del niño, y en esta contención del niño, con este tamaño, digamos, que hace de las manos,
como muy poco angustiosa, ¿no? Simplemente como con este concepto, que es diferente a la apatía, ¿no? Que, digamos, él está muy imbuido porque él escucha mucho ahí en el patio de las esculturas hablar a los filósofos, ¿no? Del neoplatonismo y va tratando de aplicar los conceptos, cosa que después sí se lo va a sacar de encima a medida que vaya pasando los años, ¿no? Ella plantea un crítico aquí que dice que la Virgen está impasible, no porque no le haga sufrir pensar lo que le va a suceder, estamos hablando de un episodio religioso, sino porque supera el dolor estoicamente. La técnica que usó es la de Donatello, que es la del achatado, porque fíjense que no saca el volumen, hay volumen pero está achatado, fíjense aquí en esta esquina, que logrado que está todo el trabajo del manto cuando estamos hablando de 16 años, ¿no? Acá vemos un detalle con esto que decimos, ¿no? De una figura que está muy impregnada del neoclasicismo, de lo clásico, ¿no? Es una obra netamente de la juventud y lo que busca es el ideal de la belleza, como eran las obras clásicas. En la zona de Oltrano vamos a encontrar esta iglesia del Santo Espíritu, que era la de los monjes agustinos, que después se va a arruinar y va a generarse esta nueva. Es un propio resultado de obras del 480, y en esa iglesia, en ese altar mayor, se encuentra este crucifijo de madera. Él lo hizo en agradecimiento aquí en este lugar, los monjes tenían un hospital y además realizaban en una especie de morgue. Los muertos que tenían, los cadáveres, a él lo dejaban, con 17 años lo dejaban ir, se instaló allí para estudiar los cadáveres, la altura, la forma del cuerpo. Entonces, en agradecimiento de que lo hayan dejado estar allí, él esculpió este crucifijo que finalmente quedó en este lugar. Y lo que tiene de diferente es que es un Cristo desnudo, que tiene un antecedente que es de Filippo Brunelleschi, es anterior, que también se llama crucifijo y es una madera policromada que está en Santa María de Novella, en Florencia, y que bueno, se sabe que este crucifijo lo influenció a Miguel Ángel porque también mostraba la imagen del Cristo absolutamente desnudo. Fíjense que es bastante extraño porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver los crucifijos con el famoso paño del Cristo, y este es el de Brunelleschi y este es el de Miguel Ángel. Fíjense que en los dos casos está teniendo los dos pies sobrepuestos con un solo clavo. Miguel Ángel lo hace igual. La cabeza la tiene de una manera diferente, apoyada y demás, pero trabaja el cuerpo de manera directa, totalmente desnudo. Y es aquí donde podemos ver ya esta tendencia que va a tener siempre de trabajar mucho el cuerpo desnudo. Este crucifijo fue dado por perdido. Él lo hace cuando tiene esta edad porque estuvo trabajando allí, ¿no es cierto? Y lo deja para el altar. Fue dado por perdido cuando fue la dominación francesa y se lo recuperó en 1962. Recién había sido pintado, dicen que estaba irreconocible y bueno, fue sometido a recuperación y quedó así. Aquí vemos la comparación de los dos para ver parte de esa influencia, ¿no? Hay este de 1412 y el otro es de 1412-1413 y el de Buonarroti es de 1492, o sea que hay muchísimos años en el medio. Pero aquí los ponemos a los dos para ver el sistema de llegada de influencia, ¿no? Cuando les comentaba, las primeras obras que él tiene se llama Centauromachia, es otro relieve, son los dos, el de la Virgen de la Escalera, la Madonna de la Escalera, y de la Centauromachia, que es un episodio histórico y es un relieve en mármol, también de 1492, donde vemos, fíjense, las figuras. Dicen los críticos que si estas figuras estuvieran vestidas, nosotros no las podríamos reconocer, porque lo que él aprovecha aquí es para mostrar su dominio de cómo trabaja el cuerpo, ¿no? Fíjense cómo el detalle, fíjense que es chiquito, 84 por 90, y la cantidad de figuras que hay, y la cantidad de actitudes que vamos viendo, de rostros,
cabezas, miren esta que aparece allí. Esto va a ser siempre un formato que él va a desarrollar. Esta es la batalla de los centauros, entre los centauros y los lápitas, no lo vamos a ver, es una batalla, pero justamente él ha podido aquí manifestar las expresiones humanas frente a una situación de batalla, ¿no? Miren cómo se agarra la cabeza en desesperación, que es un hombre más grande, aquí aparece otro rostro, este cuerpo puesto en primerísimo plano, miren el desarrollo que tiene, él era muy joven al hacer esto. El desarrollo que tiene y cómo va entrelazando los cuerpos, cómo logra en este bajorrelieve un entrelace de, de figuras que nos va a ser una manera de trabajar que va a tener siempre. Ya es tan característico de él que se entiende por qué lo hizo, ¿no? Es decir, porque siempre va a trabajar de este modo. Miren esta espalda, que lo bien desarrollada que está, ¿no? Está inacabado, muchas veces el trabajo con formato de la obra no terminada, es intencionalmente inacabado, es muy característico, lo incompleto, que se llama el non finito, el no terminado. Son partes de cuerpo, los troncos, en algunos los fíjense, está bien pulido, en otros los deja muy, miren esto ahí que está sin terminar, ¿no es cierto? Y a lo mejor los pies los dejaba porque no les salían de todo, etc. Bueno, vamos a mirarlo en general, cómo es todo este bajo relieve, y la profusión de cuerpos y de dinamismo que tiene esta obra, ¿no? O sea, no sabemos por dónde empezar a mirar de la cantidad de cosas que hay, ¿no? Muy propio de él. Este menos conocido es el que dijimos, el Ángel del Arca de Santo Domingo, en esta basílica de Santo Domingo en Bolonia. Es bajito, 50 centímetros, y es justamente para sostener un cirio, ¿no? Esta obra casi no se conoce, y ya muestra el detalle miren la postura nomás, ¿no? O sea, esto apoyado en esa pierna, está la otra arrodillada, esto que sostiene, y el detallismo, ¿no? De las alas, de los pliegues, de los rulos de la cabeza, ¿no? Es decir, es una obra que la hizo, como dijimos, en Bolonia. Estaba en la casa de este señor Giovanni Francesco Aldrovandi, que estaba relacionado con los Medici, y allí trabajaba Niccolò dell'Arca, este artista, un escultor, estaba decorando un sepulcro, y muere antes de poder terminar las esculturas. Entonces Aldrovandi intermedia para que Miguel Ángel termine las esculturas que termina. Se dice que es esto, una escultura funcional y decorativa. Es decir, no hay una intencionalidad de mensaje ni nada de eso, sin embargo podemos ver que trabaja cada cosa de una manera muy impactante. Llama la atención que es una figura muy masculina, con un rostro expresivo, porque Miguel Ángel siempre trabajaba este tipo de figuras, más llevadas a lo andrógino. Cuando nosotros hablamos de lo andrógino, es aquello que nos cuesta definir la sexualidad, ¿no es cierto? Es decir, que tiene tanto de femenino como de masculinidad, y a ver, chicas, creo que un mensajito por aquí, no. Fíjense cómo se nota aquí la diferencia, ¿no? Es decir, esto, si bien es un ángel también, como aquí en este barco, que es la siguiente escultura que habíamos hablado que él desarrolla, hay una situación de ese formato andrógino. Este es el barco que habíamos hablado, tiene 2,03 metros de altura, o sea que es un poco más que tamaño natural, es un mármol, es de 1496-98, y es un Baco que está embriagado. Ustedes saben que Baco es el rey del dios del vino, que tiene que ver con Dioniso, con todo lo que es el desborde, la alegría, la relación con la embriaguez. Y aquí aparece Baco, me he puesto muchas imágenes porque alude, tiene un montón de mensajes de alusión, están las uvas en toda la cabeza, fíjense el trabajo de los rulos, ¿no? La copa, la tiene tan cerca de la cara que eso denota el estado, Baco está borracho, ¿no?
pero fíjense cómo sostiene esos dedos tallados allí, esa cara que cae, ¿no? Un poquito, aquí lo vemos desde un ángulo de mucho más abajo, cómo ha trabajado la boca. Este tema de la sexualidad que le implica en la escultura, tiene que ver también con una expresión en contra de Savonarola, que en ese momento, ya muerto Lorenzo de Medici, y Savonarola era finalmente definió la hoguera de las vanidades, ¿no? Es decir, era un monje muy ortodoxo, y toda esta cuestión de este hedonismo que traían las esculturas clásicas estaba dispuesto a suprimirlo totalmente de Florencia. Entonces, él a través de la escultura de este dios, ¿no? Marca esto, una figura ambigua, misteriosa, lo incluye al sátiro, ¿no? La piel y las uvas simbolizan la vida sobre la muerte. Esa es una manera de hacer un símbolo. Fue encargado por el canterano Rafael Riario, era un florentino que tenía la mejor colección de arte de esculturas en Roma. Finalmente él lo tiene, se le encarga y además lo va a rechazar, lo compra y lo conserva Jacopo Cagli en ese momento, y finalmente va a ser adquirido por Francisco I, aquel rey de Francia, en 1572, y va a terminar en el Bargello en 1873. Aquí vemos, esta digamos es la imagen de la piel desollada con las uvas, este es el sátiro, ¿no? Que está allí riéndose y sosteniéndose detrás de este barco, ahí lo vemos, ¿no? Con todos los racimos de las uvas, y bueno, y justamente lo que él hace, lo que Miguel Ángel hace con este barco, es celebrar el espíritu pagano que los intelectuales neoplatónicos van a promover, y definir que puede convivir este espíritu pagano con el cristianismo, porque estamos en un momento de mucha ortodoxia de parte de Savonarola. Los mitos clásicos, el arte de los escultores grecolatinos, con todo el placer estético que traían aparejado, miren ese dedo, tiene que ver con este periodo del desarrollo de Miguel Ángel. Ahí vamos viendo distintas tomas de esta obra. Aquí está la parte de abajo, y donde ha marcado la fecha, 94. Muestra él aquí una gran maestría en el trabajo del material. Fíjense los huecos estos, es decir, esa mano totalmente separada, abiertos los dedos, ¿no? Es decir, para que no se rompa, hay que tener mucho manejo del esculpido, del trabajo de esculpido, ¿no? Del material. Seguimos con la Piedad, otra de las más famosas también. O sea, si tenemos que ir eligiendo está difícil, ¿no? Porque quien más, quien menos ha escuchado hablar o ve o ha visto, ¿no? Estas obras. Entonces, algunas son más desconocidas, pero no es que hay una sola. Esta Piedad también es mármol. Ya es una escultura mucho más complicada como obra, ¿no? Así la vamos a mirar en relación a esta, ¿no? O sea, esto no es un conjunto total escultórico, pero sí es un conjunto en el sentido de que tiene varias figuras contrapuestas, trabajadas de distintos modos y demás. La Piedad ya trae otra composición. Aquí dicen que si la Virgen estuviera de pie, tiene dos cosas muy características. Si la Virgen, bueno, se va Laura. Chao, Laurita. Si la Virgen se parara, sería muchísimo más enorme en relación a la proporción de este cuerpo que su hijo. Y precisamente una de las intenciones de eso es que la obra está definida a la Virgen, es decir, la figura principal y protagónica de esta escultura es ella, es María, la Virgen. Está hecha entre el 98 y el 99, o sea que todavía está en el 1400, y está en uno de los nichos de la Basílica de San Pedro. Cuando regresa a Roma finalmente, él, Jean Villiers de Lagrola,
es un cardenal francés, es benedictino y es el embajador del rey de Francia ante la Santa Sede, es quien le va a encargar esta piedra de mármol para este lugar. En 1498 se firma el contrato, le pagaron 450 ducados de oro y tenía la obligación de terminarlo en menos de un año. Aquí vamos a ir viendo distintos detalles, esta suavidad del rostro, el trabajo del rostro del Cristo, también en segundo plano. Este cardenal que le encarga la obra va a fallecer poco tiempo antes de que él termine la obra, así que fue a parar al sepulcro de ese cardenal digamos, para que lo embellezca ese sepulcro. En 1749, o sea, ya en el siglo XVIII, esta escultura fue trasladada a la primera capilla de San Pedro, que es esta. Esta es, digamos, el traspaso fue en 1700, en el siglo XVIII. Dentro de todas las capillas que tiene San Pedro y demás, esta es la de la Piedad. Él tenía entre 23 y 25 años cuando esculpe esta obra, ¿no? Miren este trabajo realmente, ¿no? O sea, con esa edad tan joven, tan recién empezando. Se la considera como dentro de lo que es la perfección en el campo del arte, rompe con lo convencional, primero porque representa a la Virgen más joven que su hijo. La Virgen ya tenía sus años, todos la representaban con cara de sufrimiento, desesperada, con mucho dolor, sin embargo él la plantea justamente a raíz de todos estos conceptos de la filosofía neoplatónica, él la plantea como mucho más joven, muy bella, ¿no? Y con gran serenidad, con mucha resignación, muy trabajada la gestualidad en ese aspecto. Aquí en varias fotos que vemos podemos ver cómo las distintas iluminaciones permiten ver eso, ¿no? Una niña prácticamente traslada a la imagen de una persona súper joven. Ese profesor no lo hace justamente para centrarse en esta imagen de María. Esta es una situación, esto de la lamentación de la Virgen en relación al Cristo muerto, hasta al Hijo muerto, no está en ningún evangelio. Sin embargo, se empieza a representar de ese modo y digamos, la gran diferencia que hace él es que la esculpe con esta serenidad y con esta juventud. María en ese aspecto la representaba con el rostro envejecido, con muchos signos de sufrimiento, y sin embargo él cambia ese concepto y logra este rostro, ¿no? Que lo vemos súper joven. Además se queda, digamos, con una imagen centrada sobre ella. Lo que les dije, la filosofía neoplatónica, esa estética que generaba, es lo que él quiere hacer pasar. Serenidad, equilibrio, ausencia de sentimiento, eso es lo epicurio, ¿no? Lo que él estaba estudiando y de lo que él se imbuía. Precisamente porque María, según él, no consiente convertirse en víctima ni va a cuestionar su fe. Es algo que sabía que iba a suceder y así lo recibe. Carga con esa realidad y contempla ese misterio del martirio con esa serenidad total. Entonces todos estos elementos son los que lo generan como un símbolo de la espiritualidad cristiana, ¿no? Interpretada bajo esa filosofía, y un poco también esto de decir la mente sana en un cuerpo sano. Logra con esto que sea la encarnación femenina de ese ideal humanista que tuvo el Renacimiento en ese momento. Como pieza escultórica es una pieza monolítica, o sea que es un solo bloque extraído de la cantera de Carrara, donde él iba, escogía, ya les dije, ya escogía los bloques, él personalmente iba, los estudiaba, los tocaba, los esculpía un poco, ¿no? Pero por eso se llama monolítica, es un solo bloque. Tiene entonces, por lo tanto, un aspecto bastante uniforme. Las dos figuras son la Virgen María y Jesucristo, como hemos visto, ella sosteniendo al Hijo y demás. El trabajo del cuerpo es perfecto anatómicamente, y en oposición a ese concepto que hablamos del non finito que él tiene en muchas esculturas, en otra piedad lo tiene, esta escultura es finita, es decir, es terminada totalmente, ¿no?
está pulida, está acabada, y él cree que alcanzó la perfección. Fíjense el pulimento que tiene, ¿no? Es decir, no tiene nada dejado sin terminar como hacía en otras obras. Es monumental porque él le dio a las imágenes una corrección óptica para poder lograr el balance de equilibrio que él quería en el conjunto escultórico. Por eso decíamos que si ella se parara sería demasiado grande en relación al hijo. María va a ser el centro de atención, y la expresión del rostro que no expresa ninguna emoción. El pliegue de las telas está pulido de una manera diferente al pulimento que tienen las carnaturas. Ahí vemos otra parte, ¿no es cierto? Las texturas las fue logrando de manera diferente entre los pliegues y la piel. Aquí la tenemos en blanco y negro para poder verle justamente esta cuestión de los contrastes. Y tiene carácter realista, ¿verdad? Que decimos que es una escultura absolutamente realista, buscado por él intencionalmente. La composición es piramidal, como hemos dicho que eran los triángulos equiláteros estos en el Renacimiento en general, ¿no es cierto? Es de bulto entero o redondo, esa es la denominación, o sea que es un conjunto escultórico porque tiene dos figuras. Y es de bulto redondo porque se puede uno desplazar, o sea, no está hecha para ser vista de frente como hacían generalmente los griegos sus esculturas, sino que está hecha para poder ser rodeada y admirada desde sus distintos ángulos. Y la composición piramidal típico, o sea, el triángulo asentado en una base, es lo que nos da la certeza de equilibrio, de estabilidad. Hay una anécdota en relación a esta escultura, que es la única obra que tiene Miguel Ángel firmada, la única que firmó, donde dice esto: Michelangelus Bonarotus Florentinus facebat. O sea, Miguel Ángel Bonarotti el Florentino lo hizo, porque dice que él iba en un momento dado por la calle y escucha que a este señor, según Giorgio Vasari, en sus vidas, dice que le llega a sus oídos que este señor Gobbio de Milán era el autor de esta magnífica piedra, de esta magnífica obra. Entonces, indignado, porque era de él, pero no la había firmado, de noche se metió, le esculpió aquí, en esa banda que le atraviesa aquí el pecho a la Virgen, le esculpió su firma, su nombre. El florentino Miguel Ángel Buonarroti lo hizo esta obra. Y con eso dejó asentada la firma de artista, ¿no? Miren esta foto con contrastes, cómo se nota el trabajo de las costillas, del cuerpo, todo, ¿no? El dominio de la técnica escultórica siendo tan joven es impresionante, es lo que más impacta, ¿no? El dominio del trabajo del mármol. Y la juventud de la madre, que ya lo dijimos, bueno, está exprofeso logrado así. Aquí tenemos el desnudo con estos paños, y bueno, este es otro. Bueno, es lo que terminamos diciendo acerca de esta obra, la única firmada por él, es maravilloso. En este caso, una virgen con niño de 1,28 m, bastante más pequeña. Lo que tiene de anecdótico esta escultura es que el niño no está en el regazo, no está sostenido, está deslizándose, digamos, desde la espalda de la madre, y esta escultura está hecha también, es mucho más profunda, bien estrecha de frente, pero es mucho más profunda porque él también es monolítica y la hace, la modela a través de un solo bloque. Entonces, lo que la hace profunda en vez de ancha, ¿no? De todos modos, el modelo es una típica presentación de la madre con el niño. Lo que tiene de novedoso es precisamente la figura de este niño que está semi-torsionado, fíjense cómo pone los brazos al costado, está como con un contraposto girado, sobregirado. Ya él va siempre a buscar ese dinamismo. También esculpió otras dos piedades más, la Pietà del Museo dell'Opera del Duomo y la Pietà Rondanini en el Castillo Sforzesco, que son estas dos, y que son de distintas etapas, que las tienen acá. Esta es la Pietà del Vaticano, que hemos visto recién, de 1499, la más conocida. Fíjense acá cómo se nota la caída de este pie y de este otro que queda en el aire, ¿no? Y todos los paños, la enorme cantidad de paños. La de 1550 viene a posteriori, que es esta,
1553 al 55 otro conjunto, y finalmente, esta la estuvo haciendo hasta poco antes de morir, donde se nota mucho en lo que hablamos del non finito, ¿no? No le interesa pulir ni terminar, es como que esta es la más clásica, y esta es la de su periodo manierista, ¿no? Porque apenas ya está muriendo, transcurrieron 60 años entre esto y esto, ¿no? O sea, fíjense la evolución del artista, ¿no? Del mismo artista y el mismo tema. Estas son las obras de la vejez, le dicen, ¿no? Es decir, porque tienen además tanto movimiento y tanto torsión que van anunciando el barroco. Esta es la piedad florentina, o piedad Bandini, o piedad del Duomo, o de posición, se llaman así, tiene 2,26 metros y es del 50, de 1550, en Florencia. Y está mostrando en primerísimo plano el cuerpo del Cristo, ¿no? Ya caído, o sea, como que ya lo habían bajado, yacente, con las piernas súper delgadas, de flaco, una escultura muy expresiva en ese aspecto, fíjense la diferencia entre esta, que la Virgen lo sostiene, casi no vemos ese cuerpo, y sin embargo en tan primerísimo plano, allí, ¿no? Tan desarmados, se lo están sosteniendo. Es exagerada la torsión, porque está el torso de frente, la cadera de costado, las piernas para el otro lado y los brazos, bueno, como viene un cuerpo que ya no tiene vida, pero al mismo tiempo aprovecha para todo este trabajo escultórico del movimiento, ¿no? Compositivamente está bueno. Aquí la vemos desde otro ángulo, con los brazos, con la mano también toda caída, y las figuras que acompañan ahí alrededor, que están sosteniendo. Ahí hay un detalle del rostro, que también, fíjense, no está ni tan pulido, ni tan terminado. Son obras de vejez con el non finito. Esta es la Pietà Palestrina, también es en mármol, 2,5 metros, es enorme. Miren el cambio del cuerpo, ¿no? La yacente está sostenido ahora por 2 figuras, y como la piedra está non finito, está sin terminar, sin definir, diferente. Totalmente como metido todavía en la piedra, que también es bien característico de él. Esta piedad viene porque estaba colocada en la capilla del cardenal Barberini, en la iglesia Santa Rosalia en Palestina. Por eso se llama la de Palestina. Se duda que haya sido de él, pero, porque no hay documentos que lo certifiquen, pero al mismo tiempo hay muchos elementos que también hacen que sí son característicos. Se la esculpió en un bloque también de mármol, pero era un bloque romano, mármol romano de la época del Imperio Romano, y en la parte de atrás tiene una decoración de hoja de acanto, de un pedazo de un arquitrabe que salió del templo, o sea que él tomó la pieza del bloque de un edificio y esculpió esta escultura. Aquí vemos otro detalle, otro acercamiento a este non finito, ¿no? de toda esta obra. Y esta es la Rondanini, o sea que vamos con 4 piedades: la del Vaticano, la Rondanini, la Palestrina y la Florentina. Y fíjense esta es la que termina él 6 semanas antes de morirse, está trabajando en esta escultura. Es mármol también, mide 1,95 metros, o sea, la altura de una puerta, y él, ya estamos viendo que tiene otro concepto totalmente, ¿no? de la obra, el non finito que decimos. Los biógrafos dicen que él en este tiempo era huraño, estaba entregado a su trabajo, era temeroso, insatisfecho con lo que hacía, era perfeccionista, y entonces realizaba estas obras con el aspecto inacabado, porque estaba experimentando conceptualmente, precisamente, parte de su trabajo. No lo sabemos, son conceptos de escritores y de autores y de historiadores que, bueno, suponemos que será de ese modo. A lo mejor ya físicamente tampoco podría trabajar en plenitud, no se sabe. Fue la última obra esculpida por Miguel Ángel esta, y encontrada en su estudio después de su muerte. Él se la había regalado a
Antonio del Francese, que era su criado, pero siguió trabajándola hasta que murió. Después fue adquirida por el marqués de Rondanini, y por esa razón se llama la pieta de Rondanini, que la tuvo en su palacio. Y en el año 56, 1956, la adquiere el Ayuntamiento de Milán para el Museo del Castillo Fawcett, que es también donde está trabajando. Bueno, lo que hablamos ya, ¿no? El Don Finito, ¿no? Que es una de las mayores glorias de él, porque es también parte de un concepto, ¿no? De no dejarla terminada. Sin embargo, lo que podemos ver en la primera que vimos, La Piedad totalmente terminada, es muy lindo ver este desarrollo de los cuatro temas, los mismos temas, y cómo lo fue, él cómo fue cambiando a medida que iba pasando el tiempo, ¿no? Todo esto es lo que vimos, son distintos aspectos de la misma, ahí tenemos un acercamiento. Y por último decimos de estas piedades que en el año 1972, el 21 de mayo, László Toth, un geólogo húngaro que estaba mentalmente perturbado, tomó un martillo, aquí lo vemos, y le dio una serie de golpes y le destruyó el párpado izquierdo, le rompió la nariz, le rompió los dedos de la mano izquierda a la Piedad del Vaticano. Se la restauró muy minuciosamente y como consecuencia de ello, a partir de allí, esta escultura quedó con una protección de manera permanente, ¿no? para prevenir estos ataques que el año pasado vimos varias cuestiones acerca de los ataques que les producen a las obras de arte, ¿no? O sea, cómo para llamar la atención de determinados temas, este hombre, László Toth, en ese momento protestaba con la situación económica, con la imposibilidad que él tenía. De todos modos tenía un problema mental, pero digamos, la actitud que tuvo de atacar a esta escultura para llamar la atención sobre su malestar acerca de la economía. Seguimos con el David, que es la más famosa, la más conocida, la más impactante, por lo menos para la mayoría de los cuando conceptualizan, digamos, cuando comparan las esculturas, ¿no? El David está ejecutado en 1501-1504, o sea que ya Miguel Ángel tiene 25, 26, 27 años, 28. Ahora sí, joven, ¿no? Es una escultura de mármol blanco y lo más impactante que tiene es la altura, la dimensión, 5 metros 17. La obra escultórica tal vez más popular de la historia del arte. Ahí yo tengo varias fotos, así que lo voy pasando. Era un solo bloque de mármol de Carrara también, que le llamaban, los canteros le llamaban el gigante. Imagínense que tenía 5 metros la escultura del tamaño que tendría todo el bloque. Habían trabajado ya varios escultores, Diduccio, que hemos visto el año pasado algunas obras de Diduccio, Agostino Diduccio, le habían encargado una pieza, dejó un agujero porque estuvo tratando de hacer algo con este bloque y la dejó prácticamente, no logró nada. Y en 1501, Miguel Ángel decide ya realizar esta tarea. Dicen que pasó mucho tiempo mirando el bloque liso, ¿no? A ver qué iba a hacer. Le dio vueltas alrededor, lo miraba, lo tocaba, y bueno, y así le iba imaginando lo que iba a lograr aquí. Escribió esto: ho visto un angelo nel marmo e scolpito fino a liberarlo. Vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. En todo este trabajo previo que hacía con el bloque, ¿no? Él dice que él al esculpir liberaba los ángeles que tenía la piedra adentro, ¿no? La relación, hablaba de la relación que tenía con la materia, ¿no? Con el material, que es muy importante, notorio. En general los escultores siempre tienen esa relación con un material preferido también. Él decía que su trabajo era liberar lo que tenía escondido ese material. 4 años estuvo haciendo esta obra y pidió que lo protegieran de los curiosos, así que se hizo levantar todos los muros alrededor para que nadie lo viera trabajar. Él no le gustaba que lo observaran,
y cuando se derribaron esos muros para mostrar la pieza, la gente quedó muy impactada por el logro, ¿no? Aquí la vemos bien de frente y bien de espalda. O sea que es una escultura trabajada por completo, es un contraposto perfecto, fíjense cómo pisa aquí y tuerce, acá está la línea de torsión y la otra línea de torsión, o sea que tiene mucho movimiento, mucho dinamismo, y bueno, y un trabajo de detalle extraordinario en todo, ¿no? Fíjense, bueno, esta es la mano, cerquita, detallismo excesivo por ahí, ¿no? Esta la puse porque me gustó cómo se nota bien cómo tiene el seno fruncido, o sea, no es una escultura que tenga, parece plácida, ¿no? A distancia, cuando uno lo ve, pero tiene la mirada absolutamente fija, concentrada en un solo punto, y cuando uno mira de cerca ve el detalle del ceño bien fruncido, está a punto de generar la acción, que esa fue la gran diferencia con las otras propuestas escultóricas del mismo tema, ¿no? Es decir, es un momento decisivo, está por tomar la decisión, y esta escultura tuvo además una connotación de que empezó siendo una escultura religiosa y terminó teniendo la connotación política. ¿Por qué? Porque se produce precisamente que habían sido los Medici expulsados de Florencia, la ciudad era una república, y el David fue tomado en general como un símbolo de libertad. El David está mirando hacia Roma, ¿sí? Y esta obra, para el público, le tenía que recordar a los gobernantes que tenían que proteger a Florencia de la injusticia como hizo el rey David, ¿no? A pesar de que este hecho es muy, muy anterior. Fíjense el pliegue de ese ombligo, ¿no? Es decir, hay un detallismo, hay un trabajo realmente 4 años. Increíble. Lo primero que tuvo fue críticas por la desnudez, también, bueno, lo hemos visto desde la primera obra que vemos que él trabaja siempre con el desnudo y que le gusta, y la libertad que había para la desnudez era para el arte religioso, no era para otro tipo de obras, ¿no? Él no quiso vestir a su David, hemos visto que hay otros Davides de otros artistas anteriores y posteriores que están vestidos, y para él la desnudez era el hombre en armonía con la naturaleza. Aquí vemos varias de estas fotos, aquí vemos una personal que lo está limpiando, que está trabajando sobre la escultura, y mira, ahí tenemos una relación con la escala, por eso la puse, ¿no? La escala de la escultura. El desnudo es explícito, no hay hojita de perro, no hay trapos, no hay paños, no hay nada. Tiene un pene muy pequeño, esa fue otra de las críticas que se le hizo, y bueno, y dicen que así el cuerpo, la proporción del cuerpo era lo que tenía que tener, porque además decía que era el símbolo de virtud, la superioridad espiritual y la belleza de la herencia. Y como él es David, el rey de los judíos, no está circuncidado, pero bueno, Miguel Ángel era florentino. Y allí es donde dicen muchos que es la visión que él tenía de que el arte no tenía que estar ligado a la religión, que esto era una obra inicialmente religiosa, sino ligado a los valores de la belleza. Y aquí tienen en primer plano lo que estamos hablando, ¿no? Precisamente la forma en la que él ha trabajado esta parte de la escultura, que fue también parte de la crítica que le hicieron. Es el despojo total, la desnudez total, el desnudo explícito, como decimos. Bueno, produjo muchos casamientos. Vasari dijo que en sus escritos que cualquiera que vea el David no tiene necesidad de ver ninguna otra cosa que haya hecho otro escultor, vivo o muerto. Creo que, bueno, sí. Es el ideal de belleza masculina, que era lo que él iba buscando, ¿no? También un hombre musculoso, en tensión, preparado para el combate, girado en contraposto, la cabeza mirando hacia el costado, los ojos fijos, el ceño fruncido, ¿no? O sea, lo que hemos hablado. Es decir, una postura de acción total del momento tenso en el que va a producirse la acción. Miren este detalle. Realmente buscó todo, ¿no? El trabajo de todos, del lado que lo miren, está logradísimo. De todos modos es delicada, es decir, logró delicadeza a pesar de todos esos símbolos,
No hizo ningún modelo de yeso a escala real, los otros artistas lo hacían, él no hizo ningún modelo previo, nada. Tomó el bloque, lo estudió, le dio vuelta, lo tocaba, lo pensaba, y después un día empezó a trabajar y sacó la escultura. Así hacía él, no hacía nada previo. Fue creada para ser contemplada, como dijimos, desde varios puntos de vista, ¿no? No desde el frente, y los detalles, ¿no? Los músculos, las venas, todo eso. Posteriormente va a ser el Moisés, que es la famosa anécdota donde cuando la terminó le golpeó la rodilla y le dijo, habla o por qué no me hablas, ¿no? Pero miren la tensión puesta en el trabajo de estas venas, ¿no? De estas venas, de cómo podemos distinguir los huesos allí, ¿no? De estas, las falanges esas, no sé cómo se llama ese, pero que el logro que ha tenido para esto, ¿no? El detalle de esto, por ejemplo, ahí este detallismo es realmente extraordinario. Y las otras Davides, como dijimos, tenemos el primero, que era el de Donatello, ponemos siempre la comparación por eso, porque el de Donatello es el primero que está desnudo. Fíjense que los otros dos ya están vestidos. El de Donatello y el de Miguel Ángel, que son primero el de Donatello en 1440, 1473 el de Verrocchio, que fue el que tenía el taller, ¿se acuerdan? 1501 el de Miguel Ángel y 1623 el de Bernini, el de Gian Lorenzo Bernini, que esto ya es barroco total, por eso lo vemos. Fíjense, aquí están estas dos figuras muy andróginas, tanto de Donatello como de Verrocchio, porque estamos hablando del 480 inicial, un contrapuesto total, pero esta es una figura muy afeminada, esta también. El David de Miguel Ángel es una postura absolutamente clásica, pero llena de tensión y de acción, y la de Bernini, neto barroco, girada, ya la acción se ha consumado, y la figura está en tensión también, una gran tensión, pero con otro modelo de movimiento, ¿no? Allí. Ahí tienen las cuatro en comparación y las cuatro en comparación en la escala. Esta mide 1,58, esta mide 1,26, es la más chiquita, esta mide los 5 metros y esta mide una altura de 1,70, la altura normal, digamos, de escala natural, digamos, ¿no? Esta sería la relación que tienen a escala estas cuatro figuras. Bueno, hemos pasado ya por el David, el tondo Pitti. Este es el tondo siempre sabe, cuando hablamos de tondos es porque son las figuras en redondo, ¿no? Este también es un bajo relieve en mármol, 82 centímetros de diámetro, y la figura de la Virgen sentada también en un cubo, con la figura del Juan aquí atrás y del niño apoyado muy también. Aquí vemos la figura del no finito, ¿no? Es decir, hay partes que están sin terminar. Y nunca jamás podemos pensar que alguien que hizo esto no lo termina porque no sabe, simplemente porque es una decisión como escultor trabajar con figuras absolutamente terminadas o no terminadas. Eso él lo iba definiendo. La tumba de Julio II, como dijimos, que fue este encargo monumental, extraordinario, lleno de figuras, de esculturas, que terminó en otro lugar para donde había sido planeado. El Papa Julio II se lo encarga que le haga esta tumba para él, un mausoleo. Él empieza a preparar todas las esculturas y al mismo tiempo le encargan pintar los frescos de la Capilla Sixtina. Y como había que modificar y demás, entonces después esto fue sufriendo transformaciones. Este es uno de los diseños que había hecho primero, un dibujo para esta misma tumba, y terminó siendo esto, tan llamativo, tan enorme. Tenía casi 40 estatuas originalmente. Él decía que era la tragedia de una sepultura. El Papa se murió antes de que estuviera terminado, los sucesores no querían terminarlo, y bueno, finalmente el proyecto inicial que él había hecho terminó colocado donde quedó ahora. Raquel y Lía son dos esculturas simbólicas que reflejaban la personalidad del Papa, la vida contemplativa y la vida activa. Aquí lo vemos, Julio II viendo el plano de él, y esta es San Pietro in Vincoli en Roma, donde está situado este monumento.
bueno, cuando se muere el Papa, precisamente, a él le vuelven a hacer otro contrato, se producen unos nuevos cambios y se va a parar a San Pietro in Vincoli esta escultura. De allí va a quedar la escultura del Moisés, que estaba preparada para la tumba de Julio II. Esta es un trabajo en mármol también. Esta es la escultura que dicen que él le pegó en la rodilla y le dijo, habla, ¿no? Porque había considerado que había llegado a la perfección. Trabajó durante 3 años en esta escultura, es una de las más emblemáticas también, junto a la Pietà del Vaticano, y además después generó la serie de prisioneros o esclavos que van a decorar los costados. Apareció una expresión también en esta escultura, que es la mirada del personaje, que apareció la expresión terribilità, ¿no? Es decir, esa cosa que genera la expresión que le dio a esta forma de mirar, que creo que por aquí está. Está enojado Moisés porque es cuando ya tiene, ahí lo vemos con las tablas que le han sido concedidas, las tablas de los mandamientos, y baja y ve que los israelitas están adorando al becerro de oro, y le invade la ira y la bronca, y se irrita, y esa es la mirada que genera, que el Papa dijo, es la expresión, la terribilidad que tiene de haberse enojado tanto. La expresión no solo la mirada y el ceño, sino también ese gesto de la boca, ¿no? Dicen que puede ser un autorretrato del mismo Miguel Ángel, esta obra, y que toda esta fluidez de esta barba tan impresionantemente larga tiene que ver con el tema del agua, y del tema, es también un aspecto simbólico en ese sentido. Está hecho de un solo bloque de mármol de Carrara, es una escultura realista, le hago una especie de cuestión técnica, ¿no es cierto? Aplicó el contraposto, porque a pesar de que está sentado, está en contraposto porque está apoyado en un pie, en una pierna primero, como se ve aquí, y está torsionado, está dado vuelta, mirando hacia el otro lado. Es una obra de la época madura de él, y bueno, le ha dado una dimensión humana muy, muy impactante también. Es una composición cerrada, lo único que sale para afuera es la mirada del personaje, ¿no? Y allí es donde le da el impacto emocional que tiene. Y lo que él utilizó es remarcar los iris, hundir las pupilas y realzar las cejas. Como vemos acá, fíjense aquí las cejas como están marcadas con este gesto de ese frunce de la frente, ¿no? Es decir, todo eso, fíjense aquí cómo trabaja la piel, los costados, eso es lo que él le generó, viene la perfección de la oreja. Él le generó el ritmo de toda la expresión para poder generar la terribilidad, como se dice. Lo otro llamativo son las protuberancias de la cabeza, que son los cuernitos que se llaman, y que lo que se dice es que es un error de traducción de la Biblia, que dice que indicaban que tenía los rayos, Carán, por Querem, yo lo he copiado esto, ¿no? Que en hebreo significa cuerno. Entonces, cuando fue traducido así, estaba como que Moisés está descrito como que le salían 2 cuernos de la cabeza. Pero en realidad dicen que es un error de traducción y que, bueno, él lo esculpió de esa manera. Esta escultura es la que ya Miguel Ángel lo está, como técnicamente lo está marcando como acercamiento al manierismo, o sea, ya sale del clasicismo totalmente, por todo lo que decimos, la expresión, la expresividad de cara, el movimiento, fíjense cómo mueve todos estos pelos, la torsión del cuerpo sentado, la torsión de todo el cuerpo en relación a las piernas, en relación a la cara, y todo este trabajo del movimiento de la barba, en realidad, del cabello y de la barba. Esto ya les dije, pensaban que era un autorretrato de él. Y miren el trabajo, por ejemplo, aquí del hombro, el manto, ¿no? Es decir, todo este detalle de esa mínima arruguita allí, ¿no? O sea, era muy perfeccionista. Acá están Rachel y Lía, que fueron 2 esculturas terminadas por los colaboradores de Miguel Ángel, no fueron terminadas por él, que marcan los atributos de Julio II.
Y estos son los esclavos, las esculturas que quedaron posteriori, que prisioneros o esclavos, el esclavo rebelde y el moribundo, que el lenguaje corporal, digamos, es algo impresionante. Esta, por ejemplo, con toda esa torsión. El esclavo rebelde es más tosco, el cuerpo entero parece estar en lucha, y el esclavo moribundo parece un joven, guapo, y como si estuviera en un profundo sueño. Es un enfoque realista sobre la forma humana y todo el detalle que él hace, ¿no es cierto?, hacer que están en contraposto, se está toda fusionada, esta inclusive está mirando para atrás, tomándose la cabeza, es un desnudo explícito, y esto quedó finalmente en el Museo del Louvre de París. Los descartaron para la tumba de Julio II, y nos dona a este señor Roberto Strozzi. Fueron donados de nuevo en 1550, y el Strozzi, lo que pasó es que cuando muere, cuando ya él se opone al gobierno de los Medici y es exiliado en Lyon, entonces ahí se lleva a los esclavos y por lo tanto van a parar a otro país. Estuvieron en el castillo de Cowen, un palacio que está cerca de París, luego pasaron al palacio del cardenal Richelieu, en 1749 Richelieu los lleva a París, y después de que trataron de venderlo, se convirtieron en propiedad francesa, porque en 1793, si ustedes se acuerdan, en 1789 se produjo la Revolución Francesa, y en 1793 todas las posesiones artísticas reales, o sea, de posesiones del rey, van a parar a la colección del Louvre para que sean colecciones abiertas al público. Entonces, todas estas obras quedaron en Francia. Bueno, movimiento, ritmo, se le llama la línea serpentinata, porque parece como una S que marca la figura, ¿no? Acá la estoy marcando así, por eso serpentinata. Está inspirada, se cree, en Laoconte, ¿no? En las esculturas clásicas. Bueno, el trabajo del erotismo que siempre tiene él trabajando con una pose, las sensaciones, el estilo de él, ¿no? Y aquí es donde están expuestas los únicos mármoles que tiene Miguel Ángel en el Louvre. Y aquí tenemos los otros 4, él esculpió 4 más, que están en Florencia, y que fíjense como tenemos el tema del no finito, ¿no? Que esto no es aislado, ya hemos visto muchas esculturas donde él, fíjense el cuerpo saliendo de la piedra, pero no está terminado. Aquí vemos el otro, prisioneros o esclavos, como está indefinido, y aquí vemos los otros 2. Este es un poco más definida la cara, el rostro, aquí tenemos la cara como escondida, pero es como que el bloque, ¿no? Él consideraba el cuerpo como prisión del alma. Y eso que decía él, que el trabajo de escultor consistía en liberar aquello que el material tiene escondido adentro. Bueno, es un poco lo que él hace con estas esculturas, que las deja con este concepto de no finitas, no terminadas. Y son extraordinarias, ¿no? O sea, un trabajo que alguien que hace la Piedad, el David, tan definidos, y cómo se da el lujo también de poder hacer estas esculturas tan indefinidas. Y para terminar, chicas, con la escultura, las tumbas, los sepulcros de los Medici, de Lorenzo y de Giuliano, que están enfrentados allí, que están trabajados del mismo modo, como un retablo, como si fueran un retablo, simétricos, piramidales, ahí se ve bien la figura piramidal, con figuras alegóricas. Este es el de Lorenzo, que él lo puso como un apodo del pensieroso, o sea, el pensador, está muy en paz, muy marcado, y acá tiene las 2 figuras alegóricas debajo. Allí está Lorenzo, sentado allí, integra escultura y arquitectura, y está apoyado en un cofre con dinero, lo cual simboliza la avaricia de este personaje, y es un personaje que sobre todo está meditando y reflexionando. Las 2, las 2 alegorías que hay es el crepúsculo junto con el día. Esta es una y esta es la otra, que son las 2 que están ahí a los costados, que son también las figuras que marcan de alguna forma características del personaje.
Y al frente está lo de Giuliano de Medici. Giuliano es aquel que murió en la emboscada de los Pazzi, que fue muy trágica la muerte de Giuliano para toda la familia Medici. Era un joven que inclusive había sido modelo de Botticelli, Giuliano, y estaba llamado, era guerrero, él era el que iba a la guerra, también está igual. Él está allí vestido de guerrero y aquí tienen las dos alegorías abajo. Allí lo vemos a Giuliano. Si vemos los cuadros de Botticelli podemos ver que realmente tiene cierto parecido. Y las dos alegorías son la noche y el día, el crepúsculo y la aurora, la de Giuliano. Figuras femeninas y figuras masculinas. Aquí vemos el detalle de la escultura y aquí vemos el detalle, esta es la del día, que está sin terminar, fíjense, y aquí vemos la de la noche en el Duque de Giuliano. Bueno, y aquí hemos llegado a la pintura. Así que, como hemos llegado a la pintura, y no las quiero ya tener aburridas, Hermoso, hermosa la clase. cortamos con Hermoso. Miguel Ángel. Lo he dividido de ese modo, voy a dejar de compartir, dejar un cachito. Ya dejé de compartir. Lo había dividido de ese modo, chicas, para que tengamos más, o sea, primero le hago el recorrido general que él hizo en relación a cada lugar, pero no se trasladó tanto tampoco, vivió en esos dos sitios, Roma y Florencia, y mientras iba haciendo, por ejemplo, escultura, lo llamaban para hacer los frescos de la Capilla Sixtina, mientras iba haciendo una cosa, iba haciendo otra. Maestro en todas las disciplinas ha sido un grande. Entonces lo dividí para que podamos ver bien cada una de las obras. Vamos a ver la clase que viene, la pintura y la arquitectura, que es bastante menos lo que hizo. Entonces ya podemos abarcar a Rafael. Así que bueno, acá cortamos. Voy a... Hermoso, Nana, muy lindo.